Son las 10 y 13 minutos de la mañana, nos metemos de lleno en este segundo tramo de nuestro Hoy por Hoy Tenerife. Estamos muy pendientes, como saben, de las reacciones que se produzcan en Santa Cruz de Tenerife. Ya saben, a las 9 empezaban esas elecciones a la mesa del taxi. Es uno de los asuntos de los que estamos pendientes en esta mañana, en esta redacción de Radio Club Tenerife, y les vamos a contar lo que salga de esa reunión. Pero ahora queremos asomarnos a otro gremio, al de los abogados. Suena El abogado de Martín Trebolada y abrimos ya nuestro tiempo de entrevista en estudio, y es que ayer tenía lugar una rueda de prensa entre la Consejería de Justicia y el Consejo Canario del Colegio de Abogados. Se anunciaba que la Administración va a abonar 418 euros al abogado de oficio que consiga establecer un consenso entre las partes de un litigio civil o mercantil. Si no se evitara el juicio, esa cantidad será de 41,8 euros, que es el 10% de la cantidad en caso de conseguirse el acuerdo. Saludamos ya a Juan Rodríguez, que es presidente del Consejo Canario del Colegio de Abogados. Señor Rodríguez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Es una de las cuestiones que queremos abordar durante los próximos minutos, además de hacer una radiografía del oficio y de la justicia en Canarias. Le pregunto, presidente, por esta novedad que acabo de exponer. Si no me equivoco, se enmarca en la reciente Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sí, efectivamente, es una reforma procesal de calado, es una ley orgánica, la Ley 1/2025 de 2 de enero, que establece el cumplimiento, apuesta decididamente el legislador, esta vez por la vía negocial, por alcanzar un acuerdo al margen de la Administración de Justicia, de la interpelación judicial, para que se entienda, y lo que intenta es aminorar el efecto de masificación o el colapso, si mejor se quiere, de la Administración de Justicia. Hay una volumen ingente de entrada de asuntos judiciales que no soporta el día a día de resolución o de capacidad de resolución de esa controversia o ese conflicto en la jurisdicción de que se trate, sea civil, sea penal, laboral o contencioso administrativa. Es verdad que la que quizás al ciudadano o de a pie más le atañe sería la jurisdicción civil o la penal, por la repercusión social que la misma tiene, por razones obvias. ¿Qué supone esto para los abogados de oficio? Bueno, supone una vez más habituarse a un cambio normativo de calado. El legislador ha querido que salga con un rango de ley el más alto que permite nuestro ordenamiento, después obviamente de una reforma constitucional, que es el de ley orgánica, y ha establecido el cumplimiento de un requisito de procedibilidad, lo ha llamado, que para que la audiencia lo entienda es el cumplimiento o acreditamiento de una actividad negocial con carácter previo a la interpretación judicial de que se trate. En definitiva, establecer una actividad de consenso, si se pudiere, con carácter preceptivo, o sea, de obligado cumplimiento, antes de acudir o someter esa controversia o ese conflicto a la decisión de un juez o un tribunal. ¿Estaba mal pagado el abogado de oficio? Bueno, estaba y está, ¿no? Y está mal pagado, ¿no? Parece así que 418 euros es una cantidad razonable en un procedimiento judicial, pero no es tal. Los módulos de retribución vigentes que están en la comunidad autónoma desde el 2019, si bien hay que reconocer que no son los más bajos de España, pues son, a nuestro entender, no bajos sino paupérrimos, ¿no? Hay procedimientos judiciales que tardan 3, 4, 5 años en familia, casi se eternizan, y el letrado tiene que asumir esa dirección letrada durante años por una remuneración ínfima. Es verdad que... ¿Ínfima cuánto es? Depende del módulo de retribución en la jurisdicción civil, en la jurisdicción que se trate. Como estamos hablando de la jurisdicción civil, depende del tipo de interpelación judicial del procedimiento, se cuantifica de una forma u otra, desde los 90 a 100 euros hasta los 418, que es la base de remuneración más alta que hay para la jurisdicción civil. En este caso, sería la de jurisdicción civil, familia, mutuo acuerdo, que a su vez ese módulo de retribución es el que se ha tomado de base para la vía consensual, en el supuesto caso de que se llegue a un acuerdo entre las partes que evite la interposición de un procedimiento judicial. Creo que así se entiende perfectamente. Es un poco más complejo, pero bueno, en realidad esa es la... Es un incentivo
para intentar evitar que esté saturado el servicio? Bueno, no es un incentivo. Sí, puede ser, sí, podemos considerar que es un incentivo, la verdad, visto así. Pero de lo que se trata es de dar cumplimiento a un requisito que ha establecido el legislador. Y a partir de ahí, de ese cumplimiento que nos viene dado imperativo, de obligado cumplimiento, como he dicho, con carácter previo a acceder a la jurisdicción, pues sí que se puede establecer que es una gratificación o un interés de la administración pública por que se acceda no solo a esa vía consensual, sino que se materialice en un consenso, o sea, en un acuerdo. Eso evitaría, obviamente, la interposición de un procedimiento judicial, con lo que ello acarrea, y obviamente, y por razones que son de pura lógica, pues la decongestión del Servicio Público de Administración de Justicia y en realidad someter a un criterio jurisdiccional de sometimiento a la decisión de un juez o un tribunal, depende del caso, pues de solo aquellas situaciones, aquellas controversias o conflictos que se le sometan a su conocimiento en los casos en que es materialmente imposible llegar a un acuerdo previo. Estamos hablando con Juan Rodríguez, que es presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Le pregunto, señor Rodríguez, por los principales casos que atiende un abogado de oficio. ¿Cuáles son? ¿De qué tipo de casos estamos hablando? La casuística es, la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio en nuestro país está, lo que garantiza es el acceso a la jurisdicción de aquellas personas que no tienen suficientes recursos para litigar. Una serie de condicionantes que ha establecido el legislador, va en relación al IPREM, y a la situación económica y familiar, son personas dependientes, y una serie de excepciones como son las personas que están sometidas que han sufrido violencia de género, que automáticamente se les concede ese derecho en vía judicial. Pero no es una cuestión de decisión de colegios profesionales, de administración de justicia, sino de un criterio de oportunidad política, que es el establecer el límite por el cual se supone que si no sobrepasas esa capacidad económica, pues el Estado asume esos costes procesales de dirección letrada y de procurador. Estamos hablando de ese incentivo de 418 euros que se le va a dar a los abogados de oficio que consigan establecer un consenso entre las partes de un litigio civil o mercantil. Y me pregunto, letrado, ¿de qué forma se puede resolver un conflicto antes de llegar a juicio? Bueno, es más fácil de lo que la gente se piensa. ¿Sí? Hay cuando intervienen personas ajenas al conflicto, un tercero independiente, una persona mediadora, una persona conciliadora, un abogado de parte, que es quien asesora al cliente y se desfocaliza en ese conflicto, la personificación del mismo. O sea, no es lo mismo hablar o llegar o iniciar una actividad de consenso con posturas ya prácticamente irreconciliables. Estamos partiendo de la base de que quien acude al colegio a cualquiera de los 4 colegios de la abogacía de la comunidad autónoma a solicitar asistencia jurídica gratuita, ya el conflicto se ha materializado y esa postura en principio es irreconciliable. Pero no es tal cuando intervienen profesionales ajenos a la misma. Y digo esto porque cuando lo ves de fuera y confías en que se te asigna un profesional que tiene conocimientos, por razones obvias, específicos en leyes, en nuestro tratamiento jurídico, pues hay veces que es fácil reconducir esa situación en tanto en cuanto le explicas las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de una situación específica, que es la que te comenta el cliente. Y muchas veces, aunque no lo parezca, hay cuestiones de fondo que el mismo ordenamiento jurídico las proscribe. Y para que se entienda, por ejemplo, hay situaciones en el ámbito de la familia, se me ocurre una por poner este ejemplo, donde la capacidad económica de uno de los progenitores es muy alta o con una capacidad económica notable o sobresaliente, y la otra no. Uno atiende o solicita los servicios de asistencia jurídica gratuita y solicita obviamente el establecimiento de una pensión, unas medidas en ese ámbito familiar, y por ejemplo en el establecimiento de una pensión pues dice o solicita pues una cuantía determinada. Hasta ahí
parece una cuestión de orden y normal. Pero en el mismo procedimiento, cuando los dos tienen una capacidad suficiente, notable y sobresaliente, hay cosas que el interés son otros que no el económico. Y en esa situación, pues muchos se plantean, dice, el no exigir una pensión por alimentos, porque los dos tienen una capacidad económica más que alta, o la atribución de uso, porque gozan de 2 casas de cierta nobleza, o bueno, de 2, 3, sí, valores patrimoniales importantes. Y obviamente pues dice, mira, a mí establece el régimen de visitas y no hay conflicto, no, sí lo hay, sí lo puede haber, porque no puedes renunciar en lo que protege el ordenamiento jurídico en el derecho de familia, en ese tipo de situaciones, separación o divorcio, no es otra cosa que el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es que se establezca una pensión por alimentos por mucha capacidad económica que tengan los dos progenitores. De ahí hay infinidad de casos en que se puede reconducir una situación, se reconducen habitualmente a la actividad negocial de la abogacía y se materializan en un convenio, que es verdad que se solicita la homologación de un tribunal con carácter posterior, pero en este caso lo que se hace es en una actividad preprocesal materializar ese acuerdo que motivaría el inicio de un procedimiento judicial, que en este caso se evita. Cuando entrevistamos a abogados nos dicen que en parte llegar al juez es un fracaso. ¿Comparte usted esa opinión? Sé por qué se dice eso en la profesión, pero bueno, hay que verlo con matices. Lo comparto en su cierta medida, ¿no? La abogacía tiene un carácter eminentemente negociador, aunque se desconoce por la ciudadanía, o no se le da la suficiente énfasis como para que trascienda fuera del ejercicio de la profesión. Nuestro propio Estatuto General de la Abogacía y nuestro propio Código Deontológico establecen que es imperativo, preceptivo, la obligación legal, moral y deontológica de asesorar al cliente y de explicarle las vías alternativas que hay a la solución del conflicto mediante una interpelación judicial. Entonces, partiendo de esa base de deontología, de juramento hipocrático parecido al de los médicos, pues es verdad que si no logras desfocalizar ese conflicto y acudir a esa interpelación judicial ante un juez o un tribunal, pues obviamente en cierta medida puede ser un fracaso. Pero no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Obviamente tú lo intentas y hay cosas que no pueden porque no hay avenencia entre las partes. ¿Está saturada la justicia? Está tremendamente saturada, no solo en un ámbito nacional, sino se agrava considerablemente en nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Canarias lleva años, más de un lustro, siendo la comunidad autónoma con la más alta tasa de litigiosidad en España. Estamos hablando del último dato del Consejo General del Poder Judicial, 471.761 asuntos. Un 13,9% más que el año anterior. Sí, y bueno, si se extrapola un poco esa cifra que suena, pero bueno, puedes decir, bueno, la masa, la poblacional que tiene Canarias, los posibles incidentes o interpelaciones judiciales que se pueden derivar, sobre todo en el orden jurisdiccional, penal y civil. ¿Pero a qué responde eso, señor Rodríguez? Esta alta tasa de Yo creo que en litigiosidad. Canarias hay un criterio social de someter siempre y de hacer valer el ejercicio de los derechos ante la jurisdicción. Tanto es así que nosotros tenemos una tasa de, creo recordar la última, en esas estadísticas, lo hablo de memoria porque pero las tengo en la cabeza, de 213, me parece, asuntos por cada 1.000 habitantes. Es un auténtico disparate en la comunidad autónoma. Eso supone más de un 25% por encima de la media nacional. Claro, el dato que le daba yo de un 13,9%, más que el año anterior. Más que el año anterior, efectivamente. Sigue y un creciendo. 25% más, me dice usted, que la media nacional. Que la media nacional. Un 25% puntual, o sea, un porcentaje puntual, porcentual, perdón, de eso que es tremendamente, llamativo, cuanto menos. Y a esto sumamos además, por ejemplo, ser líderes por 5º año consecutivo o el 6º consecutivo en divorcios. ¿Hay muchos enfrentamientos familiares en Canarias? Hay muchos, tenemos un problema grave en la comunidad autónoma, efectivamente, en familias. Están los juzgados de familia tremendamente colapsados, más de lo normal, más que otros juzgados, son juzgados especializados. No solo los juzgados de familia que están en capitales de provincia,
sino en las islas menores, en demarcaciones judiciales que no son capitalinas, asumen esas funciones los juzgados de primera instancia por turnos de reparto. Si se coge esas cifras de conflicto familiar, es aún más importante que la media. Estamos hablando de la judicialización de asuntos en una media que no contempla no disgrega ese ámbito familiar única y exclusivamente, con lo cual podríamos hablar, sí, efectivamente, que esa tasa diferencial en el ámbito de familia es aún más grande. Estando en Canarias y con las noticias que llegan cada día, no podemos dejar de hablar de migración. Las oleadas en las llegadas han supuesto un reto para los profesionales de la abogacía. Ha supuesto un reto con carácter general para nuestra sociedad y con carácter específico para la Administración de Justicia y sobre todo para los abogados o los profesionales de la abogacía, en cuanto atienden, con la salvedad obviamente de los servicios humanitarios, que son los primeros obviamente que requieren ese servicio por las condiciones que llegan los migrantes en cayucos o pateras, o bueno, por otras formas de entrada quizás más dignas que estas, que son las que realmente trascienden. Y sí, es obvio que esa cantidad ingente de personas migrantes que requieren una asistencia sanitaria y jurídica, muchos solicitan asilo, hay órdenes de expulsión, un desarraigo tremendo y bueno, requieren una cualificación específica. Hay abogados en todos los colegios especializados en migración, ese tipo de asistencias, y bueno, sí ha sido un problema exacerbado, sobresaliente, pues en la situación que todos conocemos del Hierro, de Arguineguín y en menor medida, aunque sí se ha dado en Lanzarote en su momento. ¿Pero hay asistencia para esas peticiones de asilo? Hay una asistencia específica, un turno específico. Los turnos de oficio son específicos, no son un carácter genérico. Hay turnos específicos en migración, hay turnos específicos en el contencioso administrativo, hay turnos específicos para la jurisdicción civil y hay turnos específicos de familia e incluso dentro de familia en violencia de género, violencia vicaria o violencia sobre la mujer. ¿Suficiente? Es suficiente. Por ahora los colegios de la abogacía, los profesionales de la abogacía, mejor dicho, porque hay que diferenciar, la adscripción a esos turnos es voluntaria en tanto en cuanto se pueda mantener el servicio. Si no hubiera letrados que se adscriben de manera voluntaria a esos servicios específicos del turno de oficio, el colegio de abogados o los colegios de la abogacía podrían designar abogados con carácter obligatorio para que presten ese servicio. Entiendo que los abogados hacen un seguimiento diario de la actualidad. Sí, como todo el mundo. Le quería preguntar, le hago esta pregunta porque está hoy en las primeras páginas de todos los periódicos el caso de Gustavo Matos, el vicepresidente del Parlamento, el vicepresidente segundo del Parlamento, que ha mantenido una reunión. Decía ayer Gustavo Matos que iba a denunciar la vulneración del artículo 466 del Código Penal por un delito de filtración. ¿En qué puede acabar esto? Bueno, eso le corresponde a don Gustavo Matos, ¿no? Las acciones que quiera iniciar, si de rectificación a los medios que haya publicado, con lo que ello conlleva, si plantear una denuncia, una querella por intromisión ilegítima al derecho al honor, o efectivamente por las cuestiones que él estime oportuno. Yo la verdad que de un punto de vista jurídico estricto no me puedo pronunciar porque obviamente desconozco de dónde sale esa información, de qué tipo de enjuiciamiento o encausamiento obviamente no lo hay. Aparentemente de una investigación que está bajo secreto de sumario, de una investigación, se filtra parte de esos contenidos. ¿Podría enfrentarse a alguna multa el periódico El Mundo? ¿Tiene derecho de rectificación Gustavo Matos? Derecho de rectificación siempre hay. Y ese es un derecho, además, que se ejercita con carácter previo, con carácter general al inicio de unas acciones por vulneración de derecho al honor. Si se ha filtrado o no de un sumario declarado secreto, yo lo desconozco. Pueden ser investigaciones paralelas que no están sometidas al secreto de sumario o de las actuaciones y bueno, no tendría mayor o menor repercusión en tanto en cuanto pueden afectar a un derecho fundamental como el derecho al honor del señor Matos. Si efectivamente pudieran salir esa información de unas diligencias declaradas secretas,
las consecuencias jurídicas obviamente son mucho mayores que las que pudiera ejercitar por sí solo, por una vulneración del derecho al honor el señor Matos, que digo, no estoy hablando de con carácter general, obviamente. ¿Y qué consecuencias serían esas? Depende las consecuencias de las acciones que ejercite el señor Matos, obviamente, porque depende de qué acciones interpele, pues habría unas consecuencias o no. Puede haber acciones en la vía penal derivadas de esa vulneración del deber de secreto de esas actuaciones. Pudieran haber consecuencias civiles por vulneración del derecho al honor, con un resarcimiento civil que pediría en la jurisdicción civil el señor Matos, pues por consejo del profesional de la abogacía que en su momento lo asesore, y el daño causado y la repercusión pública que pudiera tener en relación con esa vulneración de un derecho fundamental como es el derecho al honor. Juan Rodríguez, una última cuestión. ¿Hay cantera de abogados? Hay cantera, aunque cada vez parece que la juventud o las nuevas generaciones se decantan cada vez más, curiosamente, se decantan cada vez menos, por el ejercicio profesional. Es una carrera que abre prácticamente pues una cantidad ingente de puestos de trabajo, pero el ejercicio profesional de la abogacía, las altas colegiales para practicar el día a día del ejercicio profesional de nuestra profesión, pues no son las de años anteriores. O pretéritos. ¿Las universidades están cumpliendo? Las universidades están cumpliendo y hay máster de ejercicios de la abogacía, yo no sé y de la procura, ahora es un máster único de acceso, que hay que aprobarlo y superarlo con carácter previo al alta colegial. Pero es cierto, no sabemos por qué, muy bien obedece que cada vez más los graduados, antiguos licenciados hoy graduados en Derecho no acceden a ese máster, y obviamente si no cursas ese máster, pues no tienes título habilitante para colegiarte. Juan Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Ha sido un placer tenerlo en los estudios de Radio Club Tenerife. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí, por habernos hecho una radiografía de cómo está el mundo de los abogados de oficio y en general cómo está el sector de la justicia en Canarias. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias, Miguel.